Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Haciendo aquí una prueba de transmisión. Hola, buen día. Buen día, Margarita. Buenos días. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, se ve muy bien. Ok, entonces vamos a dar 2 minuticos para ver quién más se integra. El orden como está establecido acá, estaría Juan Camilo inicia, él va a compartir desde su unidad remota el archivo para poder que él controle los tiempos y los pasos de las diapositivas. Luego tenemos a Margarita Pineda. Margarita, yo integré lo que tú previamente habías mandado. Entonces también cuando llegue a ese punto, tú abres desde tu computador la presentación o te la abro desde acá, porque como era en PDF no la logré integrar, pues no soy tan hábil con esas cosas. Pero en lo que tú me mandaste nuevo hay bastante información que es bien importante, entonces ya tú me dirás si abres tú o yo abro el archivo que me enviaste esta mañana. Cualquiera de las dos puede ser. No, Y bueno, yo anoche te había mandado el PowerPoint, pero no pasa nada, yo lo abro desde mi computador. perdón, lo vi esta mañana apenas, qué pena Ah, contigo. listo, listo. Sí, y pues para que tú lo vas pasando a tu ritmo, entonces, listo. Perfecto, listo. Ahí vuelvo yo, entonces traje pues bastantes ejemplos, los usaré de acuerdo a cómo rinda la sesión. Igual para mí es algo más visual, entonces lo pasaré muy rápido y lo iré comentando en el tiempo pues que más o menos indica el India cada 20 minutos, algo así. Y cerramos con el colectivo Revista OGPs que nos va a presentar una convocatoria con la que han ganado un estímulo de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura, y pues van a presentar la propuesta y además de compartirnos como la convocatoria, porque el proyecto implica pues como un trabajo eh, colaborativo, no sé, ahorita ellos nos explicarán mejor. Están por acá ya quienes van a hablar representando a Revista OGPs, que la profesora Angélica Teuta tiene un problema, una calamidad con un perrito en la mañana y no va a llegar de pronto sino ya avanzada la sesión. Me dice Angélica Teuta que estarían en reemplazo. María José o Isabela están acá, en línea. Lindy, si de pronto es en el chat que contesten porque no dan audio, no sé. Si Ani Lorena está. Sí, Ok, perfecto. Tenemos 24 asistentes, damos un minutico más y iniciamos con Camilo. Bueno, entonces yo de una vez vamos probando tu equipo, Cami. Por favor, yo me voy a retirar, voy a hacer la presentación inicial. Bueno, bienvenidos a este segundo coloquio de área de investigación y propuestas. Lindy, ¿vamos a empezar a grabar? sí, ya voy. Por favor. Entonces, espera, todavía no saludes para que Sí. la cojamos desde la introducción. ¿Cómo están visualizando la pantalla? ¿Se ve la pantalla Ya completa? estoy grabando.
¿Se ve la pantalla completa o se ve mi carota también? No. Se ve la pantalla completa. Ah, perfecto, listo, mejor así. Listo. Iniciamos. Sí, ya. Listo. Bienvenidos a este encuentro que propone el área de investigación y propuestas que hemos nombrado el segundo coloquio. En el día de hoy tenemos una agenda que la integra el profesor Juan Camilo Londoño, también artista visual, con una reflexión sobre ficciones y realidades políticas de la luz, aproximaciones a la metáfora lumínica en la investigación. Al final de esta sesión vamos a dar un espacio de preguntas para que también generemos un espacio de conversación o para resolver inquietudes que se presenten durante la emisión. Luego, la profesora y también artista Margarita Pineda, les pido un favor si pueden silenciar los micrófonos cuando no vayan a tomar la palabra. La profesora Lindy va a hacer, va a tomar las inquietudes o preguntas que se van dando en el foro del chat y ella es la que de pronto va a ingresar en algún momento a compartirnos estas opiniones que se vayan sumando en el chat. Pues luego estaré yo proponiendo desde unos estudios de caso en la práctica artística contemporánea lo que puede nombrarse como pensamiento proyectual en los procesos de investigación para la creación en artes, y finalizamos con una propuesta de la revista Ojo de Pez, un colectivo de la Facultad de Artes, del Departamento de Artes Visuales, que ganaron en la modalidad especial, digamos, para la producción artística de los estímulos para el arte y la cultura de este año en curso, ¿cierto? Ellos también nos tienen una invitación para docentes, creo yo, y estudiantes que quieran participar de esta propuesta. Al final, con ellos cerraríamos la sesión. Nuevamente, bienvenidos, y voy a salir de pantalla para que Camilo nos comparta su pantalla. Camilo, ya estás en pantalla. Listo. ¿Todos están viendo aquí la presentación? Sí. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias, Frey. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, como les decía Frey, este es el título: Ficciones y realidades políticas de la luz, aproximación a la metáfora lumínica en la investigación. Entonces, en esta pequeña charla vamos a revisar como algunos ejemplos de cómo la luz ha sido una metáfora del conocimiento, de las ideas, pero también de aclarar y blanquear aquello que en la vida social o política se ha definido como oscuridades. Entonces, vamos a ver a partir de esos ejemplos qué podemos aprender para nuestros proyectos de investigación-creación desde esta metáfora lumínica. Juan, qué bueno, pena. por aquí ¿no están viendo la presentación? Yo no la veo. Voy a ensayar a ver. Sí, se está viendo. Se está viendo. Sí, se está viendo. De pronto, Ana, Sí. tienes mal configurada la entrada. ¿Por qué no sales y vuelves y entras a ver si sí la coge? Listo. Listo. Juan, Bueno, qué aquí pena, dale. estaba yo un sigue. poquito más joven con las luces. Comencemos entonces con el Enlightenment, que traduce como la ilustración, como iluminar, Enlightenment. En este periodo de los siglos XVII al XIX, en Europa se hablaba como de la luz de la razón. Se habla del siglo de las luces, y partía como mucho de una idea de René Descartes, que era de la doble sustancia, que separaba mente y cuerpo. Entonces, en la mente estaba la razón, que era la iluminadora, y el cuerpo era como secundario y había que separarlo. Ese tipo de pensamiento inaugura como lo que se denomina como la racionalidad cartesiana o herencia cartesiana, que es como un pensamiento binario que se siguió aplicando a muchas cosas, por ejemplo, masculino-femenino, blanco-negro, ser humano, naturaleza, unas separaciones dicotómicas. Teoría práctica es otra que todavía existen. Entonces, en esta época, pues, la historia europea se postula como civilizadora, como no solo como civilizadora y más avanzada, sino como la historia de la humanidad. Entonces hay un universalismo y un eurocentrismo. En la ciencia domina el paradigma positivista,
que ustedes saben que se refiere pues a este paradigma que considera que hay una realidad allá afuera y que hay que verla de manera como una objetiva, puramente objetiva, y no contaminarlo con la subjetividad, ¿cierto? Entonces busca como esa objetividad pura y unas leyes universales que gobiernan las cosas y las personas. Y podríamos asociar esto con la lógica de lo transparente, como lo denomina Edward Glissant, y es como hacer visible las cosas, mostrar. Entonces predominan, por ejemplo, las clasificaciones, las taxonomías, que todo sea explicable de manera transparente, ¿cierto? Y tienen un único significado como total y absoluto. Entonces, así como ejemplito, les traje esta, que es un poco anterior, pues, pero es la linterna mágica que usaban los jesuitas, los monjes jesuitas, para evangelizar. Entonces proyectaban demonios y con esto pues como que aleccionaban y evangelizaban. Me parece interesante aquí el uso de la luz para evangelizar, aún sabiendo que era una ficción, ¿cierto? Bueno, blancura y blanquitud. Para Bolívar Echeverría, la blancura es la piel blanca, ¿cierto? Pero la blanquitud es ese estilo de vida ideal de las sociedades capitalistas modernas. Entonces ya es como un estilo de vida que aunque uno no tenga piel blanca, si tenga o no tenga, se vuelve como un ideal que se volvió como universal en la modernidad. Aunque algunos dicen que no deberíamos hablar de la modernidad, sino de las modernidades. Entonces tomémonos unos segundos para leer dos frasecitas de Ann Stoller relacionadas. Bueno, afuera está el vendedor de aguacates y mamoncillos. Veamos esta otra. Lo que resulta aquí como fundamental es que, bueno, este es un fotograma de la película The Square, los que la han visto, es que en el colonialismo y hasta, pues sobre todo en el siglo XIX se consolida la invención de la raza. Entonces la raza, ustedes saben, pues Aníbal Quijano ha señalado que es una invención que plantea como la humanidad como dividida en grupos discretos y no solo eso, sino jerarquizados. Que se ha refutado, pero todavía sigue pues en el imaginario. Pero la raza lo que hace es también plantear una relación entre la cromática y la moral y las predisposiciones intelectuales. Entonces, como un color, un tono, ya era significativo de todos estos aspectos. Pero durante el siglo XIX, no solamente la raza se volvió como un orden, un principio organizador de las colonias, del mundo colonial, sino también de Europa misma y de la identidad burguesa europea misma. Entonces, brindó un modelo para conceptualizar las desigualdades sociales en Europa. Se estableció una especie de gramática racial, una lógica como organizadora que se basa como en principios de superioridad e inferioridad y que mide, por ejemplo, asuntos como una moral burguesa, una sexualidad normalizada, unos sentimientos nacionalistas y también un color de piel. Entonces esto se vuelve en el siglo XIX una misión civilizadora y medida del hombre. Entonces es significativo aquí porque ya no solamente la raza configura las colonias, sino que también el cultivo de la identidad burguesa está atravesado por una lógica racial, de civilidad, de cuáles eran los comportamientos adecuados para ser europeo. Y lo europeo, la identidad europea, es una categoría contingente. Es decir, no era un atributo fijo. Si nacías en Europa, ya eras europeo, sino que tenías que demostrarlo todo el tiempo, casi performativamente. Entonces, había, por ejemplo, leyes que prohibían la fornicación interracial, pero eran a la vez generizadas. Entonces, por ejemplo, si una mujer se casaba con un nativo, una mujer europea se casaba con un nativo, perdía su estatus de europea. Pero si un hombre se casaba con una nativa, no.
O, por ejemplo, había todo un debate sobre si las sirvientas de color nativas debían amamantar a los hijos de las burguesas blancas europeas, porque los podían contaminar con su salvajismo, con sus actitudes primitivas, con su inferioridad. Entonces había todo un debate y así nacen en ese contexto los primeros jardines infantiles, por ejemplo, en los Países Bajos y en Francia, para evitar el contacto, demasiado contacto de las sirvientas con estos bebés. Algo que comparten los discursos de la sexualidad, el pensamiento racial y las retóricas del nacionalismo son indicadores de distinción y un índice de tratos internos que indica pues cómo se debe comportar con estas personas, las disposiciones psicológicas, la esencia moral y también la capacidad intelectual. Y esto es como o sea, como que en la ilustración, para algunos autores como Pascal Mungwini, encontramos claves para entender cómo vemos el color o lo que consideramos luz y oscuridad, incluso en el presente. Bueno, leamos porfa esta frasecita también. Entonces, con esta frase nos conecta con lo epistemológico, ¿cierto? La conexión entre lo ético y lo epistemológico, que se postula como lo universal. Se configuran entonces unos afectos hacia lo oscuro. Ustedes saben que los afectos son esas intensidades no discursivas que vinculan o que conectan las emociones y la experiencia subjetiva con dinámicas macropolíticas, asuntos, ¿cierto?, político-económicos de la cultura. Este, por ejemplo, es un libro sobre los invisibles en Antioquia, la invisibilidad de los homosexuales en Antioquia. Esta es una fotografía de Lady Zunga, de unos objetos de Lady Zunga, que murió en 2017. Y se crean como por ejemplo, para Avery Gordon, ella habla del fantasma, no como personas muertas, sino como una figura social, como una figura para el análisis sociológico. Entonces, la vida social tiene unos aspectos fantasmales de cosas que siguen operando, pero que no las vemos, pero que están ahí funcionando, como unas fuerzas históricas que persiguen, o ese verbo de haunting, que es como perseguir, pero también traduce como espantar. Son como unos espectros, y un buen ejemplo de esto es la colonialidad, lo que denomina colonialidad, que sigue operando aún después del fin del colonialismo, como un patrón de poder que sigue funcionando. Bueno, ahora sí, ¿cómo vemos en la investigación y cómo vemos la investigación? Comencemos con esta frase de Norman Denzin y Ivona Lincoln. Ellos son entonces enfáticos en afirmar que no hay observaciones puramente objetivas como en ese modelo positivista, en ese paradigma positivista. Bueno, Edward Glissant proponía la opacidad, el derecho a la opacidad, como una alternativa a esa lógica de lo transparente. Entonces, el derecho a la opacidad lo que hace es ya no basarse solamente en el discurso de aceptar la diferencia o tolerar al otro, porque el aceptar la diferencia lo que hace es instalar la jerarquía de te acepto, pero bajo mi sistema, bajo mi norma. Más bien el derecho a la opacidad, que no es un cerramiento impenetrable, sino una subsistencia, una irreducible singularidad, consiste en renunciar a esa vieja obsesión de descubrir qué está en el fondo de las cosas, de tener que explicarlo todo en términos transparentes y explicar al otro de manera totalmente visible. Entonces se plantea como un derecho a no ser explicable totalmente, ¿cierto? A que no haya un único significado que se pueda leer. Todos conocen tal vez esta obra de Miguel Ángel Rojas, en la cual él tomaba estas fotos con una cámara estenopeica. Ustedes saben que esta cámara pues funciona como con un huequito en una caja
y la luz entra y impregna el papel fotográfico. Entonces él tomaba estas fotos de esas personas que les tocaba vivir una sexualidad en la oscuridad, en los cines gay, cines teatro faenza, donde tenían encuentros gay, pero en un momento en que no eran aceptados pues abiertamente. Pero entonces uno se pregunta, uno puede preguntarse como con este asunto de la opacidad, si acaso estas personas no tenían derecho a no ser fotografiados y a no ser totalmente visibles. Bueno, la refracción. Para Alessia Jackson y Lisa Massey, ellas proponen un modelo que lo llaman como Thinking with Theory, como pensando con la teoría. Y para ellas, la teoría debe refractar, debe ser como un umbral que permita apertura a nuevas maneras de pensar, no solamente ocupar un lugar fijo en la investigación, o no sé, o en una carpeta, por ejemplo, de aquí están los referentes teóricos y ya, y como pasemos a sino que debe ser la teoría es práctica, ¿cierto? Entonces es una metodología de proceso que delinea el significado como inestable. Ya no hay un único significado de la realidad, siempre hay una interpretación y no, pues acaba como esa lógica de universalizar un único significado, que además es una lectura que hace normalmente el dominante o el científico o ¿cierto? Bueno, la práctica de la investigación no es meramente una búsqueda desinteresada del conocimiento. Y las percepciones del sujeto y su experiencia no son la verdad y la totalidad, en el sentido de una narrativa coherente. Entonces también considerar que el sentido de una sola persona es algo autónomo y es auténtico, es desconocer las relaciones con esas fuerzas históricas y culturales más amplias. Bueno, Laurel Richardson proponía la idea de cristalización en la investigación. El cristal es como una figura que tiene múltiples ángulos, que crecen y cambian, pero no son amorfos. Y se opone como al triángulo. En investigación se usa mucho como la idea de triangulación, cuando se van a usar varios métodos, distintos métodos, como triangular entre ellos. Pero el triángulo es una figura bidimensional, rígida, que conserva como el método de manera estable, y como que una perspectiva plana. Entonces, por eso propone la metáfora de la cristalización para tener un enfoque multidimensional que combine múltiples ángulos de aproximación, pero que no sea del todo amorfo, ¿cierto? Entonces, para ellos sería como una forma de validez que transgrede la rigidez positivista también en la investigación. Bueno, algunas reflexiones finales para terminar. Evitar el universalismo y la generalización, ¿cierto? La generalización, por ejemplo, cuando trabajamos un tema, no sé, la mujer, lo indígena, lo afro, en general. Yo una vez tuve un estudiante que trabajaba lo afro, lo africano, y una vez hizo una propuesta que era como unos símbolos africanos recortados con unos textos, pero cuando le preguntaba qué eran esos símbolos, de qué cultura, de qué periodo, de qué significaban, no sabía cómo responder mucho sobre eso. Entonces, como que buscaba en Google símbolos africanos en general. Entonces, lo que hacía era insistir en la homogeneización que precisamente así funciona, pues, como las lógicas de prejuicio, y es homogeneizar. Entonces, en vez de profundizar, y ser específico, generalizando lo afro como algo homogéneo y ya dado. Bueno, pensar los temas y categorías en general. Bueno, eso es lo que estaba hablando. El cuerpo, la mujer, lo indígena. Lo decolonial, no solo como tema, sino como perspectiva. A veces pensamos que lo decolonial es un tema, que es hablar de negros o indígenas, y no. En realidad, cualquier tema que estemos trabajando, podemos verlo desde una perspectiva decolonial que se pregunte por esos esquemas de superioridad e inferioridad. La teoría como práctica. Como les decía, pues, que es una idea de Michel Foucault. Fue uno de los que lo proponía. Problematizar cómo vemos, ¿cierto? Ser críticos con la autorreferencialidad. O sea, está bien la autorreferencialidad, pero no tomarlo como que la manera en la que vemos ya está bien y no es problemática, sino que tener cuidado con esa autorreferencialidad acrítica y estar atentos a las conexiones con racismo, para no hablar de raza, porque raza como invención, clase, género,
lo histórico y lo cultural. En las teorías decoloniales se usa mucho la expresión provincializar a Europa, que se refiere a no tomar la historia como la historia, sino como una historia posible, entre muchas otras infinitas historias. Por ejemplo, un estudiante una vez me presentaba un trabajo y él consideraba que el arte conceptual había nacido primero en Estados Unidos y que era primero apolítico y que luego había llegado a Latinoamérica y ahí se había vuelto político. Entonces, esa es la narrativa hegemónica, ¿cierto? Pero ya se han hecho muchos ejercicios que cuestionan esa narrativa y que evidencian que no fue así, que aquí en simultáneo estaba ocurriendo, cuando allá apenas estaba apareciendo esa idea de arte conceptual, ya estaban ocurriendo manifestaciones acá. Entonces, lo de acá no era un simulacro débil, de un reflejo pálido de lo norteamericano. Entonces, ¿cómo estamos tomando esas narrativas y esa historia? Bueno, precaución con la contemporaneidad totalizante, la reducción de la diferencia a lo transparente y la exigencia de encajar en parámetros investigativos o artísticos homogeneizantes. También situar nuestra práctica, considerar cuál es nuestro lugar de enunciación, desde dónde estamos hablando, cuál es nuestra posicionalidad social, porque no es solamente el conocimiento desinteresado. Estar atento a las lógicas de reinscripción y recuperación. Vemos entonces que, por ejemplo, con la gramática racial, lo que hacía era que un lenguaje de las razas empezaba a ser como trasladado, recuperado en otro lenguaje, por ejemplo, de la civilidad. Entonces, ¿de qué maneras estamos recuperando lógicas anteriores ingenuamente? Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué tal esa idea del artista como más inteligente? El artista como más creativo y más reflexivo que el resto de la humanidad. ¿Acaso no hay ahí tal vez una lógica del buen gusto y de la sensibilidad burguesa que se reinscribe como personas más sensibles, más intelectuales? No sé, es como una reflexión. Bueno, y hacer conexiones. Cuando trabajemos un tema, no considerarlo que es un tema aislado, sino también pensar esas conexiones con lo político de otras maneras, ¿cierto? ¿Con qué se relaciona eso? Que no está allí únicamente evidente pues a la luz. Pensar en la densidad cultural, ¿cierto? Como la interseccionalidad de categorías, por ejemplo, o sí, cómo se relaciona esto con otras esferas de lo cultural. Bueno, esas eran las reflexiones que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí en el chat no hay ninguna pregunta para ti hasta el momento, entonces invito a los estudiantes o a los docentes que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, estaré pendiente del chat. Muy clara la presentación, quizás por eso no hay preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Ahora Margarita Pineda. Hola, acá estoy. Bienvenida. Cuéntanos, Margarita, nos va a compartir hoy una propuesta personal, ¿cierto? Una forma en que ha desarrollado un proceso de investigación-creación. Creo que en los tiempos cuando estaba acabando la carrera, data esto del año 2000. Entonces, bienvenida, compártenos, por favor. Bueno, ¿ya se ve? Sí. Bueno, realmente sí, es muy antiguo este proyecto. Yo pensaba que qué tan oportuno sería mostrar algo tan antiguo, pero dije que sí. También van a ver que son imágenes de mi época de estudiante, entonces de alguna manera, cuando uno pues ya ha consolidado un trabajo y una línea, a uno le da mucha vergüenza mostrar imágenes de cuando era estudiante, pero a mí me parecen realmente muy valiosas precisamente porque una vez me pasó que uno como profesor a veces critica mucho el trabajo de los estudiantes y es como, ay, no, esto no sé qué, ay, no, esto no sé qué.
Y después de 10 años de haber estado por fuera, recuperé una caja que había estado guardada en la casa de mi mamá y empecé a sacar los trabajos de la universidad y me empecé a dar cuenta que es que yo también fui estudiante y yo también hacía esas cosas. Entonces ahí me dio pues mucha vergüenza como profesora, como que uno ya se sitúa en otro punto de vista y se le olvida que de alguna manera uno también pues fue estudiante. Obviamente ya como profesores tenemos otra función y pues no estamos del otro lado, pero de todas formas eso es lo que me parece valioso, demostrar estas imágenes que entonces lo digo acá, no son de la mejor calidad, no tienen la mejor factura, pero de todas formas eso es también lo que me interesa señalar, que precisamente cuando uno está en el ejercicio de ir formándose, como que no le da mucha importancia a los registros, a las maneras en que uno manipula la obra, ¿cierto? Porque de todas formas para uno son como borradores o ejercicios, perdonen la reiteración de la palabra, y muchas veces pueden estar ya pues como en el escenario de un muy buen trabajo. Entonces uno muchas veces deja esos registros de lado y es importante pues también ya empezar a profesionalizarse en ese. Bueno, estos eran los antecedentes. Bueno, el proyecto se llama Avenida Guayabal y yo le llamé evento nocturno pues porque es una intervención en espacio público y como terminé haciendo pues mi línea real, una gran parte de mi línea es eso, intervenir en espacios públicos y hacer como eventos relacionales o instalaciones participativas por parte del público, pues como tal se llamó así. Entonces vamos a revisar unos antecedentes, una formulación y el desarrollo de la propuesta. Cuando yo era estudiante trabajaba el tema como del cubo y lo que pasaba con esos espacios racionales que son propios del ser humano y no tienen relación con la naturaleza y la relación con el ser humano, en este caso era yo, ¿cierto? Pero de ahí pasó a que yo fui canje un tiempo en la galería del Centro Colombo Americano y me tocó la época en que estaban construyendo la torre grande de atrás y yo me iba y tomaba muchas fotografías a los apartamentos y las ventanas de las personas que vivían en los edificios alrededor del Colombo, ¿cierto? Y todas estas imágenes son esas escenas cotidianas que yo cogía a través de las ventanas, entre esa, bueno, también hay fotografías de día, pero me interesaba mucho esta hora del cambio de 6, 7, 8 de la noche, donde se repetían escenas, porque como todos los apartamentos tienen el comedor, la cocina en el mismo lugar, eran como escenas seriales en un mismo bloque de edificios, ¿cierto? Entonces esto me empezó a interesar mucho. Y empecé a trabajar como cubos, con imágenes, empecé a irme a este mundo de la instalación y ahora pues vienen unas fotografías muy feas, pero son muy importantes en este proyecto, ¿cierto? Que entonces yo empezaba a hacer cubitos de cemento y empezaba a meter estas imágenes en esos cubitos, ponía luces, como que para mí la luz era todo eso importante de la presencia y la no presencia. Aquí empecé a ensayar con sensores, de modo que cuando el público entraba se prendían las obras y no. Aquí les voy mostrando que hacía un registro tan malo, pues que tengo muy mal registro de esas obras y uno luego se da cuenta de la importancia de hacer buenos registros para, por ejemplo, en situaciones como esta, poderlo presentar de la mejor manera. Pero bueno, es lo que hay y eso es lo que les estoy mostrando. Entonces tengan en cuenta esta imagen que es muy importante para mostrar cómo uno enlaza ejercicios que hace muy al principio y luego uno va dejando como ahí a un lado en la carpeta, le funcionó, no le funcionó, le fue bien en la evaluación o no, pero uno luego después como le acontecen cosas y uno luego los enlaza, ¿cierto? Bueno, entonces por aquí fue la manera por donde empecé a irme. Y finalmente yo trabajaba en ese tiempo como mensajera de la empresa de mi papá y pues recorría mucho el centro de la ciudad, que también era por donde yo vivía, y empecé a hacer como un banco de imágenes de casas que eran estilo republicano y colonial y que de alguna manera tendrían que ser patrimoniales o que también estaban cambiando la configuración del centro de Medellín, pues porque se estaban ya comenzando a construir muchos edificios. Y también pues porque yo siempre había vivido en casas y para mí la casa tenía un simbolismo muy especial.
y porque en Medellín, como no tenemos patrimonio arquitectónico o un casco antiguo que hable de ese pasado de ciudad, como si lo tienen Bogotá o Cali, pues también me parecía interesante. Entonces yo empezaba a hacer como pequeñas acciones, en este caso hacía limpiezas a esos lotes donde por lo general se tira la basura, y luego también hacía como rastreos de casas que las iban tirando abajo para dar la bienvenida a estos nuevos edificios, y hacía pues proyectos. En este caso era sellar los ladrillos de la casa, la que antiguamente estaba pues erigida, y le hacía un seguimiento a esos ladrillos que se iban para un barrio popular a construir otra casa. Bueno, resulta que, listo, pues yo seguí haciendo otros ejercicios todos, pero un día andando por la avenida Guayabal me encontré esta fachada. Y para mí también quise mostrar este ejercicio porque en mi proceso personal eso cambia de persona a persona, pero para mí es muy importante uno empezar a sentir el cuerpo. Es cuando uno está haciendo trabajo de campo o cuando usted mira imágenes, no sé, cada quien tiene su método de investigar, el cuerpo le habla de determinada manera de que ahí hay algo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo veía espacios, arquitecturas, construcciones como la de este tipo, a mí me da un vacío en el estómago. Cuando yo sé que algo me mueve, me estremece, es cuando yo cojo eso y empiezo a trabajar con él. Y eso me pasó con este lote en particular, que también tiene una historia, que a este lote le pasó lo mismo de lo de la estrategia del caracol, ¿cierto? Eran una serie de viviendas, las personas dejaron de pagarle al dueño, él después les dio como un plazo y nunca le pagaban, entonces tuvo pues que hacer como todos los movimientos legales necesarios, y después de muchos años, porque eso es un proceso muy largo, cuando ya pudo ir al sitio, pues a las casas y todo, no había nada. No había suelos, no había puertas, no había baldocines, no había baños, no había nada. Le dejaron la coca, ¿cierto? Entonces, pues me gustó todavía más. Entonces, cuando yo vi este lote, esta fachada, inmediatamente conecté con esa obra del pasado, que era esta, ¿cierto? La de los cubitos, y dije, wow, es como lo mío de los cubos, pero en grande y totalmente en realidad. Entonces, para mí, de alguna manera, esta pieza, porque yo me di cuenta también en el proceso que para mí, de alguna manera, esto era una ficción y a mí me interesaba la calle porque era la realidad, ¿cierto? Y son los materiales que son, huele a orines, está la basura, están las huellas de las personas que lo vivieron. Entonces, para mí ese hallazgo fue muy importante porque realmente era como hacer esa obra que para mí fue un boceto, hacerla como algún día en el inconsciente me la imaginé, ¿cierto? Y precisamente ese lote me hizo ver que podía ser posible. Entonces empecé a estructurar la propuesta. La idea era, esas imágenes que yo había utilizado en pequeño, la propuesta era ponerlas en escala grande en estas ventanas, pero en el césped poner una serie de sensores, y en esta acera la gente cogía, bueno, coge todavía, ya no existe porque ahora ya hay unas empresas, pero cogen los colectivos. Entonces lo que a mí me interesaba era que, como en esta obra yo hablaba de la presencia y la no presencia, pues ponía unos sensores para que las luces, las ventanas se prendieran y se apagaran en función del público que había o en función de los transeúntes de la calle que hubieran. Por esta zona también ya llegó el vendedor ambulante, entonces también lo tenemos de fondo, de donde Camilo se vino para acá. Bueno, pero estos son tamales. Entonces, listo, ¿cierto? Entonces yo dije, no, sí, así puede ser. Y la obra como tal, la formulación de la propuesta era que tuviera 3 momentos, ¿cierto? Si las personas se paraban en un punto de la acera, se prendía esta luz. Si las personas se paraban en otro punto, se prendían estas 3. Y si las personas se paraban en este otro punto, se prendían estas 2, ¿cierto? Y bueno, así se veía la fachada cuando no había espectador. Si no hay espectador, si no hay transeúnte, no hay obra, porque precisamente
la idea con las obras en espacio público era que las personas terminaran de completarlas. Entonces, para mí, el espectador como tal es muy importante. Y eso lo hacía evidente a través, pues, de la activación con los sensores. Finalmente, pues, esta es la imagen de la fachada sin intervenir, esta es la imagen de la fachada interviniendo. Yo presenté esta propuesta como mi último trabajo de grado 2, y obviamente es una propuesta que costaba bastante y yo no tenía el dinero para hacerla. Entonces, yo simplemente llegué a la evaluación con mi documento, que es este, ¿cierto? Yo llegué con mi carpetica y empecé a mostrar el proyecto. Chan, bueno, esto, entonces la fachada. Miren que también presentar una propuesta, uno no tiene que tener grandes como artilugios ni llenarla de muchas cosas, simplemente es ser sintético y mostrarla. Entonces yo mostraba los 3 momentos, ponía unos textos, incluso miren que están escritos con bolígrafo, explicaba más o menos lo de los sensores, lo de la pantalla. Inicialmente yo pensaba que eran unas proyecciones, ¿cierto? Cómo se vería la obra pues total, el mapa, el sistema, la proyección pues de cuadro, el sensor, y bueno, el proyector, que entonces yo pensaba que eran unas imágenes troqueladas, ¿cierto? Uno como que va conformando cómo quiere hacer la pieza, y obviamente pues la ubicación. Y finalmente cuando yo hacía obras en espacio público, lo que yo proponía era que en galería se colgara un afiche de la propuesta y un display con las invitaciones para que el público se fuera al lugar donde estuviera la pieza, ¿cierto? O sea, en la obra simplemente, en galería o en espacio de exhibición, simplemente es como un registro de referencia para que las personas vayan al lugar donde realmente está la pieza. Y bueno, entonces es como un detalle. Y así termina. Margarita, Camilo está por acá. Me gustaría, ya que estamos hablando él estaba hablando, perdón, en su presentación sobre la luz, digamos, a la luz de las reflexiones que nos aporta, ¿cómo interpretas, digamos, este gesto precisamente como fantasmagórico que revestió, digamos, unas fachadas que enuncian precisamente esta transformación vertiginosa que ha tenido la ciudad de Medellín, donde siempre se ha transformado sobre sí misma? ¿Qué nos puedes decir, Camilo, al respecto? ¿Cómo podrías tú interpretarlo desde esa dimensión que estabas en un análisis de la práctica? Camilo. Sí, ¿me escuchan ahí? Camilo se fue. Ay, no. Sí, dale. Si quieres poner la camarita Sí. para que quienes hablemos nos vean los demás y sea un poco más amable esta conversación. Bueno, entonces la pregunta era cómo se relacionaría como el tema de lo decolonial con por ejemplo, este asunto de las infraestructuras y con este pues, ejemplo. Sobre todo el principio de la luz, la idea de revelar, ¿cierto? De velar, ¿cómo lo lees, digamos, de este gesto? Si quieres lo pienso un momento y antes voy con Margarita. Margarita, cuéntanos un poco, o sea, 20 años después, podemos todavía constatar la dificultad que tienen todos los dispositivos relacionales y sobre todo cuando se vincula lo electrónico, ¿cierto? La participación de los espectadores. ¿Cómo ves en este tiempo, cómo ha evolucionado? O sea, o cuáles podrían ser tus reflexiones sobre ese momento con las formas de producción que tenías? Pues ya nos hablaste un poco de que estabas acabando carrera con ciertas dificultades, ganaste un estímulo pues que te permitió hacer esta producción, que para mí también es como importante, y sumo una pregunta para que no volver a interrumpirte, y es, después de ganarte esta convocatoria, este premio, te vas 10 años de la ciudad y regresas, y estabas muy atenta, estabas casi que haciendo una memoria de Medellín a partir de tu trabajo como artista. Cuando regresas un poco, cuéntanos rápidamente cuál fue ese choque, el volver, ¿cierto? No, volvías por periodos cortos, pero ya volver a establecerte aquí, ¿qué implicó? Y luego vamos con Camilo, ya de pronto sí nos tiene una idea clara. Bueno, a mí me parece muy importante decir que el proceso creativo no es constante, ¿cierto? A uno lo afectan muchas cosas en la vida y uno no tiene siempre una producción como, claro, uno tiene momentos de pico y tiene momentos pues en que pues no le fluye, ¿cierto? Y precisamente con lo de los viajes a mí me pasó que el hecho de irme, estuve 2 años sin crear,
pues sí, no es que no pensara, no es que no me salieran ideas, pero había algo que yo no me dejaba terminar de consolidar y después entendí que cuando uno como persona está en otros procesos de entender otra ciudad, establecerse, conseguir un trabajo, pues eso en el cuerpo toma prioridad a otras cosas. Hasta después de 2 años yo no volví a crear y después de volver me pasó lo mismo. 2 años después no volví a crear, pero también eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar, sino que a mí personalmente necesito echar raíces para poder volver a ser yo y volver a ser, ¿cierto? Entonces eso me ha costado y muchas veces nos damos palo de, pero ¿por qué no me fluye? ¿Por qué no me sale la idea? ¿Qué es lo que pasa? Lo importante es no dejar de hacer, pero sí es muy importante tener claro que uno siempre no es el superproductor o que uno siempre no tiene las mejores ideas y que la vida, como lo que nos está enseñando, pues también esta situación de confinamiento es que la vida es fluctuante, cambia imprevisiblemente, pero una cosa que sí tiene muy importante el arte y yo la recalco y que no, muchas veces no la tienen otras disciplinas, es trabajar con la incertidumbre, ¿cierto? Con la incertidumbre me refiero a que con el dibujo es con tanteo, en la pintura uno va como medio manchando y haciendo, lo mismo pasa en la acuarela, en la escultura uno si se me sostiene, si va a funcionar o no, y eso es muy importante para la vida. O sea, algo tan básico en la creación, realmente en la vida y funciona muy bien. Y que las artes nos enseñen a trabajar con la incertidumbre es muy importante incluso en la vida para situaciones como estas. Y bueno, en relación a Medellín, pues el cambio que yo he visto es que ya se le pone más atención al patrimonio, desafortunadamente no hay tantos recursos, pero ya se mira de otra manera, las personas ya empiezan a entender más el sentido de lo patrimonial, pero pues es un poquito tarde porque no hay tantas cosas, pero bueno, no pasa nada, empezamos a valorar más lo que se tiene. Gracias, Margarita. Camilo, si se le ocurrió algo, si no, tampoco es presión en lo que estoy haciendo. Vale. Sí, sí, ya pensé de pronto algunas ideas. Y también Juan Vélez en el chat. Bueno, Sí, habría vale, que decir, bueno, esta perspectiva que les propongo se inspira un poco en la teoría crítica y en las teorías decoloniales, también en el feminismo. Que no hay una pureza decolonial, ¿cierto? Para estos autores como Mignolo, Quijano, el proyecto decolonial siempre se da al interior de un sistema mundo moderno colonial y no es como que uno esté libre de todas las relaciones de poder coloniales y que va a generar un pensamiento libre y totalmente emancipado de la colonialidad. Tampoco es un retorno a lo ancestral o a no tener contacto con nada que tenga que ver con Europa, Estados Unidos. No es irse en contra de la historia euroamericana, sino relativizar su universalismo, mostrarla como que es una historia que ha sido dominante por situaciones, por relaciones de poder y por muchas situaciones, pero que no es la historia, la única historia y la verdadera. Entonces es más un proyecto como de humildad crítica, ¿cierto? De una postura de humildad frente al conocimiento, frente a las prácticas culturales, frente sí, a esta pues, manera de ver el mundo. Estaba pensando como en lo de desvelar. Por ejemplo, hay autores que hablan de que las categorías sociales que son construidas por la lógica histórica, con el tiempo se sedimentan y crean un efecto de naturalización. Se vuelven como una segunda naturaleza, parecen la naturaleza de las cosas. Así como hemos aprendido el mundo, así es lo natural. Entonces, de pronto el arte sí puede contribuir a esos procesos de desnaturalización, pero no desde desvelar, porque desvelar implica como que ya el artista lo desveló y ya quedó desvelado, ¿cierto? Sino más bien como desde el interrogar, desde el cuestionar, desde un proceso que es inacabado y en el que uno también está inmerso, ¿cierto? Uno no sabe cómo es que ya se desveló todo, sino que uno puede hacerse preguntas y contribuir con su práctica a esos interrogantes, pero no creo que uno ya lo desvele y ya quedó desvelado. Entonces, es más bien como contribuir a desnaturalizar la manera en la que vemos.
Ok, profe, hay una pregunta del profe Juan Fernando que es la siguiente. Descolonizar el arte es una tarea muy importante a nivel de la universidad e incluso en el contexto profesional. ¿Cómo crees que podríamos descolonizar la infraestructura del arte a nivel local y nacional? ¿Conoces procesos que lo hagan? Bueno, yo creo que valdría la pena, tomando como la herencia de los estudios culturales, cuestionar la jerarquía del arte contemporáneo por sobre todas las otras prácticas culturales que existen, ¿cierto? Como que dejar de pensar que el arte contemporáneo es superior, y empezar a verlo con esa humildad crítica. Entonces, si por ejemplo algo ocurre en la institución museística, no es que sea malo de por sí porque esté ahí, ¿cierto? O es que el museo es malo porque tiene una herencia, viene de una historia europea. O sea, no se trata de irse en contra de esa historia o de no exponer y de irse en contra porque ya está impregnado de colonialidad, sino de dejar de considerar que estar ahí es superioridad, ¿cierto? Básicamente. Y que lo que no esté dentro de esa institución o esa infraestructura artística o el sistema arte o el sistema comercial es de menor valor de por sí, ¿cierto? Como que volvemos a una lógica de lo trascendente asociado como a la institucionalidad. Claro, o sea, hay un reconocimiento y hay unas convenciones de esas prácticas y son válidas, por supuesto, pero dejar de considerar que son necesariamente superiores y mejores que todo lo otro. Yo tenía un video de la pieza, no sé si quieren que se los muestre, no sé si tengo tiempo para mostrarlo. Dale, profe, dale. Sí, bueno, también hay que decir que obviamente no es el mejor registro, van a ver que no utilicé la cámara que era, pero es lo que hay también. Este es el video de la pieza. Ahí, no, un segundo que no he compartido pantalla, un segundo, ¿dónde estamos? Acá, acá. Listo, ahora sí, creo que ya. Bueno, entonces les voy contando también mientras el video va pasando que ya cuando empecé a realizar la pieza, pues cambiaron muchas cosas técnicas, ya no eran proyecciones, sino que imprimí las piezas sobre una lona que luego haciendo ensayos, pues cuando era de noche, al encenderse las luces se transparentaba la imagen. El registro no es el mejor porque no utilicé una cámara profesional, pues al ser un concurso, bueno, entonces yo esto lo presenté para el trabajo de grado y bueno, me dijeron que si me demostraba que lo podía hacer, me ponían un 5 y yo le dije pues que no tenía plata. Luego salió un concurso de la Alianza Francesa para intervenciones en espacio público y justo el documento que yo había impreso quedaba perfecto en las dimensiones que proponían y lo mandé y me lo gané. Entonces, me dieron el dinero para hacerlo, entonces esta pues es gracias a esa convocatoria que me gané y lo pude hacer. Y luego todos los ganadores de todas las alianzas francesas de Colombia enviaban esos ganadores a Bogotá y se elegía un ganador
y yo gané pues también por Colombia y eso pues me dio una beca de poder salir y estudiar en otra parte. Entonces, bueno, como pueden ver, sí se ve que la obra funciona, realmente pasaba lo que proponía en el proyecto, pero el video no es el mejor. Entonces también es eso como que en el tiempo de creación o cuando uno es, uno es estudiante, muchas veces no tiene en cuenta todos los factores posteriores a solo hacer la obra, sino que, por ejemplo, el registro es muy importante. Entonces yo acá no tuve como muy en cuenta en eso y pues no tengo muy buen registro de esta pieza que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Entonces pues es como que qué pesar. Ya después alguna vez pensé en volverla a montar para hacerle un registro bien y pues ya había cambiado, pues ya el lote no existía, las piezas habían estado muy aporreadas pues porque yo me fui y mi familia cuando se cambiaba de casa pues obviamente no las manipulaba de la mejor manera y uno tampoco piensa mucho como yo en ese tiempo en guardar bien las piezas, ¿cierto? Entonces son de esas circunstancias alrededor de lo que pasa que hacen pues que estas cosas sucedan ahí. Y ya, ahora sí terminé. Pues tengo otras cosas después, pero pues por tiempo dejemos acá. Tiene 3 minutos, Margarita, por si quiere responder alguna pregunta, Lindy. Sí, aquí pues hacen varios comentarios. El primero es de la profe Angélica que dice que el video pues no es que esté mal ni que hay que demeritarlo, sino que por el contrario es la imagen que ese momento, entonces que es el registro adecuado. Pues no creo, yo creo que la visión que tenemos ahora de las imágenes hace que despreciemos de alguna manera las imágenes del pasado, pero yo creo que en todas ellas hay un encanto. El profe Juan Fernando pregunta, a nivel creativo, ¿cómo ha sido tu vivencia en la contingencia? Sí. Esa pregunta es para la profe Margarita. Ah, bueno, pues no, en el tiempo de contingencia, realmente como yo trabajo en otra institución tiempo completo, el trabajo se me ha triplicado y, por ejemplo, ahora me están poniendo a hacer la prueba de artes visuales del ITM digital. Entonces eso me ha consumido todo el tiempo, pero sí, con unas amigas hice una propuesta para las becas de la alcaldía de un curso y era realmente hacer un recorrido por la historia de la casa, la alimentación y el paisaje entendido como las plantas que tenemos en la casa, que de alguna manera son otros seres vivos que nos acompañan. Y me he preguntado mucho por los microorganismos, ¿cierto? Porque ahora los microorganismos son vistos pues como algo negativo, pero los microorganismos son algo súper importante dentro del cuerpo, ¿cierto? Incluso si no existieran, no desarrollaríamos defensas. Entonces, esa ha sido como la pregunta ahora, también pues como por los cultivos, las plantas, y bueno, últimamente mi obra se ha ido más hacia ese lugar, ¿cierto? Como esa relación del hombre-naturaleza, que también con lugares abandonados, etcétera, aparece como la naturaleza se toma otra vez todo lo construido por el hombre y de alguna manera lo deconstruye y la importancia de la prevalencia que toma la naturaleza ahora. Y eso ha sido, pues, no he hecho nada formalmente, pero sí todo lo que me ha llevado a cuestionar, sí tengo como ideas en la cabeza, pero no he desarrollado algo específico. Margarita, ¿qué le aconsejarías a los estudiantes, dice la profesora Astrid, de cómo crear en tiempos de pandemia? Pues Pues un poco ya estaba respondiendo acá, pero no sé si vas a aportar algo más.
Que, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre los digo a los estudiantes, y sobre todo pues yo que también estoy en el ITM, que son estratos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, es que sacan muchas veces la excusa de que no tienen el recurso, pero realmente uno puede hacer con todo lo que tenga a mano, con cosas recicladas, con papeles, incluso ahora estoy dando una clase en ciencias culinarias de la de Antioquia en Oriente, y la propuesta es trabajar con los desechos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cáscaras? ¿Qué pasa con lo orgánico? ¿Cómo se puede hacer el compost en casa? ¿Qué pasa con hacer la vida familiar diferente al servir los platos de otra manera, cierto? Incluso con unos compañeros nos preguntábamos la importancia del arte ahora, y de alguna manera nos reíamos cuando yo decía que no importaba si se dedicaban a hacer tamales, que por el hecho de ser artistas el amarre del tamal iba a ser diferente. Entonces yo pienso que el arte atraviesa toda la vida, ¿cierto? Entonces ahí es en estos momentos, pues los grandes países que se han desarrollado han llegado a esos estados precisamente por las carencias. Entonces estos estados de contingencia yo pienso que son súper valiosos para aprovechar el hecho de no tener con lo que siempre hacemos, porque precisamente eso es lo que nos pone en los lugares de comodidad. Entonces estas incomodidades son las que nos hacen que se susciten cosas tanto al interior, pues como esa, ¿cómo se dice eso? Cuando algo lo estremece a uno, pues a uno que le toca hacer. Entonces yo pienso que aquí es donde sí nos ponemos a prueba. Muy bien, muchas gracias, Margarita, por compartirnos tu experiencia como artista docente y también lo que está aconteciendo ahorita mismo en estos tiempos de encierro. Un poco les recuerdo a los que están conectados de que este espacio de reflexión se abre con el interés que tiene el área de investigación y propuestas de revisar, analizar y de alguna manera incentivar, ¿cierto?, el pensamiento proyectual que, aunque no podamos de alguna manera definir ahorita mismo procesos creativos por la de pronto dificultad de concreciones formales, sí podemos avanzar a muchos niveles cuando hablamos de investigación-creación. Entonces, los paneles hoy están de alguna manera dirigidos a ese lugar. Bueno, entonces ahorita mismo, Márgara, si ya dejó de compartir la pantalla. Sí, ya dejé de compartir, creo. Sí. ¿Ustedes están viendo la mía? Sí. ¿Alguien me confirma si están viendo la mía, por favor? Ok, listo. Bueno, entonces yo hoy traje muchos ejemplos, casi que la proyección que quiero hacer hoy es más como visual, precisamente me pego a esta iniciativa del área y propongo aquí unas reflexiones de la práctica artística universal, y traje unos ejemplos míos también, pues no sé si sea pertinente y si el tiempo me alcance para hacerlo, y si no, pues lo eliminaría para poder dejarle tiempo al grupo de estudiantes invitados. Bueno, yo creo que para hablar de pensamiento proyectual tenemos que considerar que construir el pensamiento proyectual gráfico implica una acción crítica, ¿cierto? Conocer para describir. El tiempo suspendido en el dibujo es un tiempo de reflexión. Pensar, modos de hacer, modos de pensar, es una buena, digamos, un buen lugar de reflexión hoy en estos tiempos de confinamiento. Traje como en primera instancia un artista muy referenciado quizás por nuestros cursos, pero creo que la honestidad de sus bocetos y el carácter procesual de su obra pues amerita citarlo hoy. Este artista belga que trabaja en la Ciudad de México tiene consignas tan valiosas como a veces hacer algo poético puede convertirse en político, y a veces hacer algo político puede convertirse en poético. De alguna manera lo que busca es descifrar sistemas de juegos diversos en territorios puntuales, ¿cierto? Él se instala también como un espectador de estas circunstancias y a veces moviliza signos, o él mismo se vuelve un signo que problematiza estos contextos que intervienen. Solo voy a citar uno de sus proyectos colaborativos, donde precisamente pude encontrar algunos esquemas, bosquejos de este despliegue procesual que elabora Francis Alice, previo, digamos, a la acción, y ya luego cómo todo esto
en suma, presenta en galería un relato, una narrativa donde queda desplegada y expresada, digamos, una cartografía de investigación, creación. Vemos acá como de pronto el apelo a los mapas, ¿cierto? Como un principio de ubicación, bocetos un poco mal en definición, pero que espero ilustren cómo él en su libreta se empieza a la génesis, digamos, del proyecto, desde unos signos que quizás primero están en su imaginario y luego cuando va a territorio, empieza a operar con ellos, o a veces primero él se involucra con los territorios, identifica los signos y luego hace este proceso, pues, precisamente de reflexión, de alternativas, y acá vemos como de manera muy eficaz estos esquemas nos están planteando un gesto colaborativo que hizo con personas cubanas, balseros, pescadores artesanales y tradicionales de la isla, y al otro lado, digamos, de esta franja, frontera natural que es el mar, en la punta sur de Florida, unos pescadores deportivos o que se dedican a la pesca deportiva. Entonces, acá vemos algunas imágenes de la situación, es un gesto posible, pero pues la sola potencia de que pudiera construirse un puente entre estos dos territorios es lo que, digamos, acoge la dimensión simbólica de su gesto. Otros registros desde los dos lados precisamente, y ese espacio que no está evidentemente atravesado por las barcazas, ese es el lugar, yo creo, de la distopía o de la utopía, y es una forma que él tiene para hablar precisamente de la sociedad cubana, de los imaginarios cubanos, del sueño americano, y precisamente ese otro lado también, la frontera. También me parece en él muy interesante que en la mayoría de sus exposiciones él hace despliegues cartográficos, como una suerte de atlas de los procesos de investigación-creación. Estos son unas imágenes que esbozan más o menos unas mesas que se incluyen casi siempre en sus obras, porque él tiene muy claro que la obra no es precisamente la foto, el registro, sino que es un conjunto de elementos que bien estarían en la línea de lo que propone Nicolás Bourriaud como la forma relacional, es decir, un conjunto de elementos que en suma es lo que edifica un gesto artístico, y eso empieza a veces desde su propia experiencia en territorio, la relación que tiene con las comunidades, y luego elaboraciones en varias líneas, a veces dibujos, esquemas, fotografías intervenidas, y obviamente pues acciones a veces individuales y en otros casos colectivas. Hay piezas, yo creería, de sus bitácoras que ya terminan siendo gestos autónomos, ¿cierto? Que terminan siendo un lugar también para expresar su experiencia en territorios, sus comentarios sobre situaciones particulares de comunidades que él visita. Pues en principio él se dedicó muy al entorno urbano de México, pero sabemos que en los años siguientes, en las décadas siguientes más bien, ha venido haciendo trabajos bien bellos, muy poéticos con respecto a circunstancias que se dan por diásporas, por conflictos armados, ¿cierto? Por migraciones involuntarias en muchos territorios. Me gusta también bastante en la obra de Francis Salis la economía de los elementos, retomando un poco lo que decía Margarita, pues yo creo que la imaginación no está confinada, ¿cierto? Y los recursos que tenemos a mano podrían ser válidos para hacer un esquema de una idea, una proyectación de unas pinturas que luego elaboraremos, o bien un proyecto relacional como el que acabamos de ver hace un momento, El Puente. También es bello como él a veces desde las animaciones gráficas que hace, los bocetos terminan incluyendo, digamos, señalando más bien esta línea de producción que tiene este artista. Él, como de pronto ya lo sabrán, pues no se autodenomina como artista, él no es formado en artes, y desde ahí también siempre ha operado como con cierta no sé, sutileza y honestidad, ¿cierto? No se considera pintor, entonces sus dibujos, sus pinturas son como un poco inocentes, pero yo creo que acogen también su propia postura frente a la institución arte. Acá me parece también relevante hablar de esa denominación de la traza, ¿cierto? Aquí vemos cómo se combinan, ¿cierto? Unos elementos que podrían ser convenciones del lenguaje técnico, del dibujo técnico, pero otros componentes que ya nos llevan a considerar esta imagen como un producto terminado, ¿cierto? Un dibujo más en la línea de la expresión artística que como un dibujo preparatorio, como un dibujo analítico o proyectual. Entonces, en muchos casos, insisto, parte de lo que es el proceso en la obra de Francis Salis termina siendo constituyente de su obra.
esta ruina, digamos, del papel, esto yo creo que comenta de alguna manera también su observación a los objetos cotidianos. Entonces no es gratuito en la gramática visual, los elementos que él deja, quizás ya se vuelven como unos modos de hacer particulares, ¿cierto? Lo vemos ya muy recurrente en su trabajo, esta cintica, el velo de los dibujos, una manera como de componer, moviendo motivos que disponen diferentes planos, y vamos a ver otros artistas que también apelan a este recurso de la transparencia para reescribir imágenes urbanas. Se lo veremos con Carlos Garaycoa, pero en este caso yo creo que también estamos asistiendo acá a un proceso como muy íntimo del artista, donde pareciera que él hace unos juegos muy básicos para poder hacer un tanteo, ¿cierto?, de composición para quizás una obra, no lo tengo claro, pero podría ser. Esta pieza me parece increíble, es algo que contiene tanto una emoción gráfica como una narrativa, que si uno la piensa desde lo intersubjetivo, podría ya casi que pensar la situación de una acción colectiva, no sé si sería un happening, no, sería más bien un performance colectivo, ¿cierto?, donde se da esto que pareciera citar el Ouroboros, perdón, ¿cierto? Como que la serpiente que se muerde la cola, esta inscripción, este usar, quizás es una imagen que le aparece en su cotidianidad y lo lleva a pensar esta situación, y a partir del énfasis, la repetición y esa estructura narrativa circular, creo yo que ahí abre un lugar para la metáfora. A veces hacer algo no conduce a nada, es otra máxima bien importante y que vale bastante en estos tiempos de confinamiento. Pareciera que no estamos haciendo, como dice Margarita, pero sí, en muchos casos la mente sigue activa, procesando, inconscientemente a veces estamos construyendo, edificando propuestas, pero no lo tenemos tan claro, y llega el momento en que esa pulsión se desborda, perdón, hacia ya los modelos de registros que cada uno tenga a su haber en sus procesos. Ahora vamos con otro artista latinoamericano, pues también muy conocido. Quise apelar como a referentes bien referenciados en el campo académico y en la práctica universal. Conocemos bastante sus proyectaciones de ciudades y utópicas, con materialidades refinadas, pero que en suma están apuntando a un discurso que vincula pues sus herencias, digamos, de una política, de una historia cubana, pero que luego se van hacia un lugar más universal, con muchas de sus propuestas. Estos son dos ejemplos, digamos, de trabajos de él, y los quise poner porque tuvimos la oportunidad de verlos acá en Medellín, en el Museo de Arte Moderno, cuando este gran artista tuvo una exposición importante en esta institución. Me gusta bastante poder mostrar ahorita, ¿cierto?, la simpleza que este artista también, o bueno, su colectivo, porque él no se va, cuando uno busca la referencia en internet de su página, esa es la oficina de arquitectos, bueno, se me fue la palabra, ahorita algún docente me colabora. Bueno, él tiene un grupo transdisciplinar que lo ayuda a consolidar sus propuestas, y él de manera honesta pues habla de eso, de que es un trabajo como colaborativo, de varias personas. Estudio Carlos Garaycoa se llama, así ya lo recordé. Entonces, bueno, vemos acá unos esquemas muy simples de reescritura de fotografía histórica, quizás de La Habana o de sus entornos, y cómo empieza desde esos bocetos en albanene, ¿cierto?, a proyectar unas piezas que luego van a ser más técnicamente producidas, ¿cierto? Sabemos que cuando aparece el régimen de izquierda en Cuba, pues lo primero que se elimina es los conceptos que soportan la sociedad de consumo y el capitalismo, y entonces siempre hemos sabido que hay una suerte de ruina, digamos, de estos lugares de exhibición de la publicidad, que se desmonta cuando llega precisamente el movimiento socialista, pues, ¿cierto? Son cosas muy sencillas. También me gusta cómo este ejemplo se conecta con esas revisiones que hace Margarita, esta deconstrucción permanente, más bien esta degradación permanente que tiene, digamos, la infraestructura urbana en La Habana, pues es un lugar también que atiende Carlos Garaycoa y su estudio. Sin embargo, no se queda en un comentario no dirige, perdón, su comentario solamente a la transformación, degradación urbana, sino que también desde esta ruina está haciendo unas conexiones a un discurso político, histórico, ¿cierto?, que tiene que ver con la utopía, también con el postcolonialismo y en fin.
ya quienes conozcan más la obra de él lo tendrán más claro. Me parece también interesante a veces cómo con el grafiado interviene ciertas fotografías, pero también a veces sobre ellas con líneas de metal y alfileres sobrepone y hace como hace dos planos, genera, perdón, el encuentro de dos planos representacionales, uno como de gráfica expandida utilizando materiales no convencionales, empezando por comprender la superficie de la fotografía cuando con una punta, digamos, genera estos hilos blancos. Bueno, me estoy equivocando, acá yo creo que solamente está sobreponiendo hilos de metal. Aquí nuevamente una fotografía con una elucubración bien interesante, ¿cierto? Con respecto a este hueco y a un posible mundo que pareciera emerger o haber salido de él. Se me perdió una foto. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos con una artista inglesa, Rachel Whitbread, bien conocida por su como línea post-minimalista, ¿cierto? Ella tiende a formas regulares, pero siempre contaminadas por una historia, se me fue acá. Por un interés que tiene en invertir, digamos, el problema del volumen, ¿cierto? Esos vacíos espaciales los ha concebido el artista como esculturas rotundas que apelan a nuestros sentidos y a nuestra percepción del espacio. Pero su volumen no impide el lirismo, y esa es una gran fuerza de la obra de esta artista inglesa. Las huellas de las que hablamos tienen en su obra el carácter simbólico y remiten a la infancia, a las relaciones dejadas a un lado, a la nostalgia de lo que fue. Ya lo anticipaba precisamente en este proyecto comisionado en Londres en el 93 con esta obra, que responde precisamente como a un gesto colectivo de una sensación de pérdida a un barrio obrero que desaparecería por pues precisamente los desarrollos urbanos de la ciudad. Fue tan polémica, digamos, esta obra que luego del tiempo que se había proyectado quedó un tiempo mayor, ¿cierto? Como una especie de lamento con respecto a la memoria. Me parece, frente a este proyecto y varios que tienen esta línea, muy interesante cómo ella genera estos ejercicios de borramiento, simplemente sobreponiendo pintura en fotografías, digamos, que ella hace en su trabajo etnográfico en la ciudad. Me parece que este fotomontaje o este collage más bien, ¿cómo decirlo? Sí, como una fotografía intervenida mejor, yo creo que define muy bien el comentario que hace el artista cuando con la obra, ¿cierto? Donde ella pone en materia donde antes era espacio, ¿cierto? Esta idea de positivo, negativo, de lo que está ahí y lo que va a desaparecer. Acá vemos también de una manera muy clara cómo es de eficaz estas intervenciones sobre la fotografía con elementos muy básicos, pero que dan cuenta de una obra súper potente y pues muy ubicada ella ya en la escultura contemporánea con lo que generó al crear la huella del vacío. Piezas de pronto no tan importantes en su producción, pero parece muy bello, digamos, asomarnos a las bitácoras. No sé si ella expone esos dibujos también con las obras, pero sí que en su sitio web encuentra uno bastantes despliegues procesuales, un ejercicio pues como de desde una perspectiva como muy básica, ¿cierto? Pero que también tiene que ver con esos elementos mínimos que ella está revisando desde la arquitectura. Y hay otras piezas un poco más elaboradas como estas que creo yo ya tienen el interés de ser como un gesto desde el lenguaje gráfico. Esta es otra pieza, la resina, el yeso, el hormigón son los materiales pues, como más recurrentes en la obra de ella, no hablaremos de eso por supuesto, pero ese valor, digamos, del material me interesa hacerlo notar en el boceto, ¿cierto? Pareciera que el boceto ya como que anuncia la materialidad, pero no hay palabras, no hay pie de foto que lo indique, pero ya la imagen está de alguna manera atendiendo esto. Un ejemplo también de sus bitácoras. Entonces no hay que ser a veces un gran dibujante, es simplemente tener claridad con lo que uno quiere proyectar. Quizás ella no es que sea mala dibujante, quizás quiera hacer estos volúmenes como de una manera muy sencilla, ¿no? Como restándole un poco el tecnicismo como que podría tener un diseñador de producto o un arquitecto, en fin, o un delineante técnico. Y eso también yo creo que le imprime pues como una emoción particular a los dibujos. Entonces,
Pues en la línea de proyectación gráfica podríamos tener un abanico amplísimo de artistas. Yo aquí recogí unos cuantos, ¿cierto? Me encanta también cómo Anthony Gormley, otro artista británico, logra que la memoria sintetiza, interpreta, perdón, aquí otras anotaciones sobre el dibujo proyectual. La memoria sintetiza, interpreta, conceptualizando para dejar una figura mental. Las interacciones de la memoria pueden ser comprendidas como interiorizaciones de operaciones técnicas. Lo que se registra es la expresión del dibujo interno, o tal vez el dibujo interno es la huella de un registro gráfico, de un esquema, de una operación técnica. Veamos, por ejemplo, acá cómo estos dibujos también tienen un encuentro, ¿cierto?, entre quizás un gesto escultórico, ¿cierto?, que denota un movimiento, ¿cierto?, una simetría de esta pieza, pero también el cómo se configura, casi que uno advierte un poco la materialidad, o por lo menos la constitución de los volúmenes, que en este caso están ayudando a crear la imagen de un cuerpo, ¿no? Y vemos al lado derecho precisamente la obra terminada. Esta también me encanta, es este dibujo espontáneo, muy experimental, que pareciera de una manera muy certera, ¿cierto? Puede ser el boceto de esta pieza en madera o metal, no lo tengo claro, pero que precisamente estos volúmenes geométricos que componen este cuerpo parecieran estar muy expresados por un dibujo que pareciera también no tener tanto sentido para proyectar la pieza, ¿cierto? Porque estamos aquí como vinculando un elemento duro, geométrico, una geometría determinada, ¿cierto? Y acá vemos al otro lado un dibujo más evanescente, pero que pareciera referir estas geometrías desde la naturalidad que tiene el comportamiento de la materia sobre una superficie cuando es acuoso. Vamos otra vez a Latinoamérica. Héctor Zamora es un artista que ha tenido intervenciones en Medellín y en Bogotá importantes, pero me gustó bastante esta reescritura que hace a un museo, porque esta suerte de anexo que crea al edificio tiene como dos líneas de sentido. Una es problematizar la institución un poco en crisis, ¿cierto? Entonces, este ejercicio de adosamiento tiene como dos problemas planteados. Uno escultórico, ¿cierto?, que refiere obviamente a la arquitectura informal que él puede estar registrando en las periferias de México, y las estructuras espontáneas precisamente que se expresan en esta tipología de viviendas. Y dos, es una forma de comentar la crisis del sistema cultural mexicano, y utiliza precisamente la superficie del edificio. Nuevamente vemos cómo apela a un recurso, ya lo vimos con Carlos Garay Coa y con Francis Alice, de una sencilla sobreposición de una fotografía con un papel de calco, perdón, de transparente, pero ya nos ilustra bastante cuáles fueron como sus disertaciones, sus alternativas, los volúmenes. Dos bocetos nos pueden fácilmente ya construir unos antecedentes, pero también este artista hizo una maqueta más elaborada, quizás también por todo el problema técnico que implicaba este proyecto tan ambicioso. Vemos precisamente las escaleras externas que tiene el edificio y que le permitían a los espectadores de su obra acceder a ella sin necesidad de ingresar a la institución. Entonces, la obra en sí tiene pues como muchas aristas bien interesantes, pero no es el lugar para hablar de eso. Solo quería presentarles un poco como los elementos de registro del proceso, tanto técnicos en taller como de proyectaciones también técnicas, y ya el montaje que implicó, y ya la evidencia, digamos, de cómo se conserva esa esencia de la arquitectura informal que le está planteando, esta arquitectura parasitaria, ¿cierto? Y entonces en los habitáculos habían dos espacios, uno donde el artista vivió por un tiempo y donde los espectadores podían llegar y también tener una experiencia en sitio particular y deslocalizarse totalmente del museo. Otro artista que me parece importante en esto del pensamiento proyectual y que atiende en este proyecto en particular nuestra realidad territorial y urbana es Juan Fernando Herrán. Admiro bastante pues este gesto, pues es bien inteligente, como desde la lectura que hace el territorio de estas formas de escaleras, ¿cierto?, que son contenciones de barro, a veces por madera, o que simplemente son las formaletas para hacer luego las escaleras en concreto, empieza a expresar bien las formas de adaptarse a un territorio que tenemos en nuestra ciudad. Pude hallar algunas imágenes de sus bitácoras, precisamente, que llevaba seguramente cuando hacía estos tránsitos por el territorio en Medellín. Dibujos muy básicos, sin el interés de que sean como artísticos, se vuelve más un proceso de pensamiento personal con respecto a alternativas formales.
Acá vemos incluso uno donde está analizando la forma de hacer un emplazamiento en un espacio particular, porque esta obra se hace más o menos como para sitio específico, dado que se exhibió en diferentes lugares, incluso en el Museo de Antioquia tuve la oportunidad de verlo, y vemos variables precisamente de la misma propuesta, pero como son esquemas muy sencillos, digamos, de un ejercicio personal de reflexión. También me parece que es importante ver cómo en algunas de sus exposiciones precisamente despliega taxonomías fotográficas, los bocetos que aluden precisamente a estas concreciones formales, y es muy bello, pues, sobre todo que plantea unas escaleras que no tienen el paso, ¿cierto? Que están establecidas a partir del contrapaso. Eso habla también como de la precariedad y inestabilidad de esos territorios donde se construyen en muchos lugares de Medellín, que son zonas de alto riesgo precisamente. Aquí vemos pues diferentes espacios, en Bogotá. También me parece chévere esto, pues a quienes lo ven como una cosa muy sencilla y muy básica, pero para otros es un complemento directo. Incluso estas maquetas tienen el valor de obra, yo las he visto en procesos de venta de subastas, entonces hace parte del proceso, pero esta idea, digamos, también queda expresada de alguna manera en estas escalinatas hechas en arcilla y estas otras en balso y maderas de una manera muy básica, ¿cierto? Bueno, aquí rápidamente, me quedan 5 minutos, voy a pasar rapidito por unos procesos personales. Me gusta bastante porque fue algo que pensé cuando estaba haciendo la maestría en la Universidad Nacional. Estaba indagando sobre unos materiales que eran muy recurrentes en los entornos urbanos que yo revisaba en Ciudad Bolívar, y hice una pequeña escultura con la idea de que iba a ser una gran bola. En su momento, pues por los recursos que tenía no pude producirla. Una vejiga, cuando la consulté en ese momento, pues valía muchísimo en el mercado, donde hacían inflables. Para poder hacer esta pelota y tirarla a rodar por Ciudad Bolívar, guardé, digamos, este collage digital, y fue en el año 2015 que ya la pude producir, y ya pues no estaba viviendo en Bogotá, entonces hice la acción que pretendía hacer allá, la hice aquí en Medellín, en el barrio La Cruz, o allá por unos vericuetos, por caminos muy de línea veredal, puse a rodar esta suerte como de elemento informe, que refiere un poco cierta adaptación de la materia que se da en la arquitectura espontánea en esos entornos. Luego esta pieza iba a la galería, obviamente impregnada de todo este trasegar por el territorio, y para mí era muy importante pues las fotografías en sitio, porque pues era más que ser una escultura de autor. Pues yo he hecho varias esferas, pero no es que me dedique a hacer esferas, no es como eso simplemente lo veo es como un código de la gramática general de la escultura. Sin embargo, lo que implica el rodar o una pieza que infiere ya el movimiento, pues me ha gustado bastante para varios planteamientos que he desarrollado. Entonces quería que la acotación fotográfica de la pieza en sitio desestimara la posibilidad de comprender esto como una escultura autónoma. Otra propuesta que quería compartirles es una maqueta que hasta yo me sorprendí porque la hice como que también, o sea, simplemente tomé fragmentos de las fotografías que había hecho en mis recorridos urbanos, las llevé todas a una misma escala, las imprimí con balso y alambre y qué sé yo, armé la maqueta, luego hice un registro y hice unos montajes digitales sobre el lugar donde iba a ser el emplazamiento. Y por infidencia de un jurado, pues bueno, más bien porque luego me comentó, a mí me iban a descalificar porque había quedado tan bien hecho el montaje que pensaron que la obra ya había sido realizada. Sí, afortunadamente alguien vio que decía maqueta y pudo haber sido. Entonces yo lo que quiero también señalar un poco en la línea de Margarita es que uno a veces como un poco puede hacer mucho, ¿cierto? Una impresora, papel, balso puede construir una propuesta que luego escala uno va a hacer algo pues como de carácter ambicioso, pero con eso es que uno aplica a los proyectos, a las bolsas de trabajo. En ese caso fue una beca de creación en la línea de escultura. Esto ya en otro territorio, también partiendo de cosas dadas, ¿cierto? De hacer lectura de elementos que uno encuentra en sitio. Estaba haciendo una residencia artística en el Valle del Lodo, en el sur de Francia, y me encontré esta casualidad de una casa que pareciera haber sido partida por el cruce de la vía, pero es una casualidad que quise devolverla más causal, adhiriendo, digamos, a la superficie esta suerte de naturaleza artificiosa que crecía en las fachadas. Pero lo que quería compartir un poco es el proceso con el que yo entré en diálogo con la curadora del evento, ¿cierto? Para poder definir qué pieza iba a aportar, digamos, a ese ciclo de la residencia en el 2013 en San Cyr La Popí.
Y quería mostrarles un poco cómo esta fotografía de alguna manera me señaló un color posible por el contraste alto que generaban estos campos. Y bueno, eso tiene todo un trasfondo pues como conceptual, pero hoy estamos ocupándonos es de lo procesual. Otra propuesta que también hice para esa residencia, acá ven lo que yo iba desplegando en las paredes de mi taller asignado allí en la residencia, estaba analizando las posibilidades de intermedio un puente férreo, pues que ya no funcionaba durante más de 20 años, pero estaba intacto, me inquietó bastante eso, y bueno, especulé bastante como de pronto hacer un gesto, una traza, algo que reescribiera esa línea dormida que estaba en el Valle del Lot, y también me puse a hacer una maqueta, de la que me siento orgulloso, porque logró ser muy eficaz en lo que quería hacer para comentarlo, y con lo que tenía ahí en la residencia, balso, papel, impresora. Y aquí está ya pues la obra desarrollada, que son 145 metros de un tibo agrícola, que fue bien complejo ya la producción y el montaje. Y por último, pues algo que está más cercano en el imaginario colectivo de la facultad, esta pieza que está ya encerradita en la universidad, lo que están viendo acá es el montaje digital. No soy experto en diseño 3D, pero un estudiante avanzado, Sebastián Sea, siempre le daré los créditos, me hizo la proyectación digital, que es lo que estamos viendo acá. Esta pieza tiene un antecedente en otra exposición, donde hice una torre, pero a pequeña escala, con pequeñas, hice toda una instalación como con 3.400 piezas hechas en fibrocemento, pero allí quedó una de las conformaciones que se volvió pues como un elemento a acotar necesariamente cuando ya vemos el proyecto que desarrollé el año pasado. Al cambiar de escala y de materialidad obviamente se redimensiona todo, pero quería compartirles un poco la parte infográfica con la que apliqué a la beca de larga trayectoria en la alcaldía de Medellín. Acá pues lo que es normal en cualquier proyecto, ¿cierto? Una geolocalización, una situación de escala en sitio. Los elementos técnicos siempre van a ser muy importantes, ¿cierto? En un jurado se puede decir, y eso sí se puede construir. Incluso yo me propuse hacer un esqueleto interno para poder vender la idea de que sí, pero luego ya de que entré en el proceso como tal, la misma estructura pues las mismas piezas fueron haciendo la estructura. Entonces son cosas que ya, cuando uno tiene el recurso y ya se pone en la tarea de construirlo, pues ya uno revisa todo lo demás, ¿cierto? Pero en principio cuando apliqué esto era lo que había propuesto como una estructura de soporte. También porque no tenía el permiso tan claro, había hecho visualizaciones, lo que permite también un buen boceto digital, previsualizar en muchas circunstancias, ¿cierto? Mi deseo también era de pronto instalar en el Parque Río, pero allí sí fue totalmente imposible. O pensarlo dentro de una galería, o en un barrio periférico. Entonces son todas las posibilidades, digamos, en este pensamiento proyectual que permite a veces los montajes digitales. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Me tomé demasiado tiempo, entonces yo creo que ya. Muchas gracias, Freddy. Entonces ya vamos a recibir a los estudiantes del colectivo que conforman la revista Ojo de Pez. Sigo presentando entonces mi pantalla, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, hola muchachos, espero estén bien. Profe, tú vas a presentar la presentación que te enviamos. Ah, bueno, listo. Sí, claro. Gracias. ¿No es siguiente o no sé cómo? Sí, sí, dale. Ok. Bueno, espero que estén todos muy bien. Ya les habla una estudiante, pues si no me conocen, mi nombre es Isabela. También va a estar acompañándome Majo, la que pues también ha estado muy acá como en todo este proceso de la revista. Bueno, para los que no conocen la revista, ¿cierto? Claramente se llama Ojo de Pez. Aquí puse unos ítems que yo creo que son muy importantes. Bueno, pusimos ítems muy importantes. Bueno, pongo la cámara. Ah, ok. Que me da como pena, pero ok. Ahí está, hola. Entonces, bueno, como venía diciendo, para los profes o compañeros de estudiantes que no conocen la revista, es una revista que es un proyecto colaborativo de estudiantes extracurricular y es autogestionado, o sea, por nosotros y por la profesora impulsora de todo este proyecto.
Busca hablar y responder temas del arte contemporáneo en Medellín y en Colombia. Siempre nos hemos interesado en la revista acerca de lo que sucede en la escena actual, tanto en Medellín, sobre todo en Medellín en un principio, con cuestiones del arte, tanto en el acero como o los lugares que hay para exponerlo, etc. Un tono libre, esto es también muy importante porque los artículos, las imágenes, lo que incluimos en la revista siempre va muy a lo que nos llegue o pues como muy en ese sentido de lo que se está haciendo, sobre todo pues como los jóvenes y estudiantes artistas hemos tenido un papel pues como muy importante en la producción y en lo que se incluye como de contenido de la revista. Expone dudas, miedos e ideales, ay, perdón, me falta lo otro. Expone dudas, miedos e ideales de los estudiantes de artes del área profesional. Bueno, sí, esto ya lo había tocado un poco y es sobre todo nosotros como estudiantes tenemos muchas inquietudes sobre la escena profesional y esto ha tenido también un papel como dentro del contenido que hay en la revista. Bueno, acá está como un derrotero de las versiones que hay, bueno, las portadas de las versiones que hay actualmente y los temas. Entonces la revista empezó pues con el grupo, bueno, Majo me puede corregir si me equivoco, o la profe Angélica, el grupo de integrado, ¿cierto? Eso fue como una motivación que salió de esa clase y ahí está la primera versión que trataba de, bueno, qué circula en Medellín actualmente, que como ya les había hablado, pues siempre ha sido como un interés de las preguntas que hay para escribir los artículos, y bueno, y también eso de escribir de forma crítica, nosotros también como estudiantes, creo que fue un impulso muy importante como para que se desarrollara la revista y la cuestión de si era fanzine revista, bueno, todas estas preguntas fue como lo que empezó a impulsar este hacer, y ya a medida que integrado 3 del 2018, ahí empezó, ahí la profe Angélica lo puso así, correcto. Entonces, esa fue como la primera versión y hubo una motivación por continuar, ¿cierto? Como que quedó algo ahí como por que se puede mejorar tanto en la edición, en el hacer, otros temas que teníamos en duda y tenían en duda los estudiantes de ese momento. Entonces, bueno, aquí viene la segunda versión, que es sobre la escena local en Medellín. Y bueno, profe, ya puedes pasar la diapositiva, por favor. La siguiente, Fred. Eso, gracias. Y bueno, entonces así se fue como consolidando un poco más esto de la revista y indagando pues en otros temas y en otros contenidos. Está, bueno, la tercera versión, Espacios Independientes de Medellín, que de nuevo es como nuestra escena local, qué se hace, cómo se hace, en qué lugares se hace, son cuestiones que pues han impulsado mucho como el contenido. Y también el mostrar, porque la revista va incluida pues con imágenes claramente que son escogidas pues como por convocatoria de las cosas que nos mandan. Eso ha sido muy importante pues como mostrar eso también que se hace. Entonces, bueno, la cuarta versión fueron los procesos creativos y qué hacer cuando hay bloqueos en creación. Y la última versión, que es la siguiente diapositiva, fue una propuesta virtual. Bueno, la pregunta de la profesora Margarita, ¿se pueden conseguir las primeras versiones en físico? No estoy muy segura, pero ya más adelante les vamos a mostrar en nuestro issue, bueno, no sé cómo me pronuncia bien esa plataforma, donde se pueden revisar todas las versiones de forma digital. Por si les interesa, y más adelante pues tenemos como toda esa información. Bueno, entonces les estaba hablando sobre la última versión, que fue una versión digital. Es la primera vez que, bueno, ahí Daniela está, bueno, ahorita si quieres puedes decir eso, Dani. La última versión, que fue una edición especial, que creo que también va mucho a que la revista pues no está como a un lado del contexto de lo que está sucediendo, fue con pues todo lo que los paros y las marchas que hubo el año pasado, entonces salió esta propuesta digital que también puedes revisar en el issue. Bueno,
Bueno, hola a todos. Mi nombre es María José. Yo en este caso, en esta nueva versión de OJEPES, soy la directora por la que está manejando como este proceso y la cual ganó, bueno, esta versión se llama, es la edición 4.2, que es el artista en tiempos de cuarentena, y esa fue la ganadora de la convocatoria especial de estímulos para el arte y la cultura en la línea de gestión y difusión de contenidos en las artes visuales, audiovisuales, literarias, artesanías y medios radiales, ¿cierto? Esta versión lo que quiere es mostrar, vamos a hacer, pues les quiero contar como de qué trata un poquito esta nueva edición que queremos hacer, que es el artista en tiempos de cuarentena. Entonces queremos problematizar todo lo que tiene alrededor con el artista en este momento, ya sea de forma de mercado del arte, ya sea de simplemente de creación de obra y todo eso. Entonces queremos que no solamente nosotros que somos, pues en este momento que somos estudiantes, estamos en una problemática en nuestras casas, con nuestros papás y todo eso, sino que también otras personas que están en otras universidades, que son empíricos, que son personas que no están como cerca de nuestro contexto, también se vinculen a la revista y puedan crear y puedan mostrarnos todas como su ideal de lo que es el artista en tiempos de cuarentena. Bueno, eso ya sería como información para todos los que están aquí presentes, ya estudiantes, profesores y egresados que he visto que también hay por ahí, y para que lo roten a todas las personas, que es la convocatoria que vamos a hacer, ya que la revista se articula de artículos y imágenes de obras de personas de todas las personas que nos manden pues la propuesta. Estará abierta a partir del lunes que viene, el lunes 11, y estará 15 días abierta, ¿cierto? Hasta el 22, creo que tengo entendido, sí, hasta el 22. Bueno, la convocatoria se consta de, vamos a dar 15 mini estímulos, ya que al ser la ganadora pues de ese estímulo pues de la alcaldía, tuvimos la posibilidad de generar también ingresos a las otras personas para apoyarlos también y pues ser parte como de este proceso de contingencia tan importante, ¿cierto? Los mini estímulos serán 15, como estaba diciendo, va a ser para 3 artículos, que serían reseñas, opiniones, informativo, periodismo, entrevistas, crónica, entre otras, que no se incluye imágenes. En este caso serían simplemente escritos, ¿cierto? Serían 3 estímulos para eso. Y tenemos 12 estímulos para imágenes. Las imágenes deben ser de obras, ya sea digital, o sea, registro de obra, ya sea pintura, cómic, fotografía, todo lo que sea 2D o que se pueda plasmar de forma 2D. No se puede nada en movimiento, ¿cierto? Esa es la idea, es que sean estas imágenes, o sea, tenemos una línea curatorial de la cual sea que todas vayan por la línea de el tiempo en la cuarentena. Entonces nosotros hemos fijado un tiempo en el que se empezó la cuarentena, al menos acá en Colombia, que sería del marzo 17 hasta el 22 de mayo, ¿cierto? Que sería el cierre de la convocatoria. En este caso, la idea es que todos los que sean seleccionados se declaren un juramento al respecto, ya que la idea es que en serio sea a partir de esta fecha las imágenes. Y bueno, los requerimientos son muy básicos, la idea es que sean imágenes Full HD, pues que sean full color, en este caso al ser digital, puede ser full color. Se puede una imagen por persona o serie de hasta 3 imágenes. Los estímulos solo se van a dar por persona, más no por número de imágenes. O sea, si yo propuse 3 imágenes, me van a dar solo un estímulo si soy la ganadora, ¿cierto? Freddy, ¿puedes pasar por favor la diapositiva? En este caso quisimos dar algunos ejemplos de lo que podría ser la temática de lo que nos den, de lo que nos manden a la revista, que sería qué pasa con el artista en tiempos de cuarentena, la distribución de tiempos y espacio con el vivir doméstico, el actual consumo del arte, cuál es la función del arte en estos momentos de crisis, el labor de la tecnología
virtual y redes sociales, que sería pues todo lo que nos acontece en este momento, y como la virtualidad y lo digital, me imagino que es un apoyo completamente importante y muy grande en estos momentos, y por eso es que se va a generar pues esta revista de forma digital. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, en Instagram, estas son nuestras redes sociales para las personas que han preguntado. Tenemos un Facebook, el cual vamos a volver a reactivar porque está un poco olvidado. Pero el Instagram, donde ahí aparecemos @ojo/bajo/de/fish, ahí normalmente posteamos todo. Posteamos todo lo que tiene que ver con las convocatorias para que estén súper pendientes entonces del Instagram. Ahí pondremos todos los correos, vamos a hacer pequeños eventos donde vamos a responder preguntas, y las personas que tengan dudas con la convocatoria, vamos a hacer pequeñas inauguraciones de la revista también, entonces para que estén súper pendientes del Instagram. Bueno, puedes pasar la diapositiva. Y para la pregunta de dónde pueden ver las anteriores ediciones, tenemos el ISU, o como no sé cómo se escriba, cómo se diga, y nos pueden encontrar pues buscando la revista Ojo de Pez o ISU/Ojo de Pez 6. Ahí encuentran las 5 ediciones que tenemos en este momento, y próximamente cuando realicemos la digital vamos a tener la última, que sería la 4.2, también va a estar ahí disponible para que todos puedan verla, ¿cierto? Bueno, puedes pasar también ya la diapositiva. Esta es la última. Hay otra. Creo que era la última, o no sé. ¿Me faltó algo? Sí, Sí. falta. Entonces, Dice como agradecimientos. perdón, entonces. Tranquilo. Bueno, y por último, obviamente queremos agradecer a todas las personas que han estado pues en Ojo de Pez y que se pudo realizar pues pudimos ganar esta convocatoria, que la verdad ya ha sido la segunda vez que nos hemos presentado, y que gracias a la contingencia y a esta línea especial que sacó la alcaldía, pues pudimos pasar. Fueron 174 proyectos los cuales estuvieron en el concurso, por decirlo así, y solamente fuimos 11 ganadores. Y ahí está pues Ojo de Pez. Y bueno, estos son los nombres de todas las personas que han contribuido en Ojo de Pez en este momento y que están el grupo conformado, y las otras personas que son colaboradores, y obviamente Angélica con los estudiantes de Integrado 3, con todos los estudiantes que han pasado desde 2018, que han sido pues esenciales para la revista. Y bueno, ya si quieren podemos contestar sus preguntitas. Bien, a ver, Lindy, ¿hay preguntas de pronto del panel? No, hasta el momento no hay preguntas. Preguntaron que dónde se podían ver las ediciones, pero ya contesté. Ahora, algo también importante es que también pues el correo lo tendremos ya en el Instagram para que se realicen todas las postulaciones. Entonces, para que estén súper pendientes del Instagram, que ahí va a estar toda la información. Muchas gracias, María Isabela. Bueno, nos quedamos minuticos, agradecemos realmente el acoger esta invitación tan lanzada en corto tiempo, pero realmente fue pues como algo que se configuró en las 2 semanas anteriores, pero creemos que va a ser un ejercicio importante para lo que plantearemos con la agenda, digamos, para finalización de semestre. Vamos a intentar seguir construyendo contenidos que aporten, digamos, a estas formas posibles para finalizar los procesos de investigación-creación en todos los niveles de nuestra área, pero también vamos a dar cabida a reflexiones que son relevantes por el periodo que estamos viviendo, pero en general también que tenga que ver con
los procesos de investigación-creación. Entonces, estén atentos, vamos a seguir, no sabemos si cada 8 días o cada 15 días por lo menos, dando este espacio de encuentro, también de diálogo, de interacción, de contribuir, digamos, a lo que se ha ido perdiendo, a lo que se ha sacrificado por la no presencialidad, digamos, en la evaluación formativa, que es fundamental en la metodología de la mayoría de nuestros cursos del área, pero que pues habrá que pensar formas, digamos, complementarias para que la pérdida no sea total, ¿cierto? Vamos a intentar también como área proponer unas estrategias atendiendo a las circunstancias particulares, tanto los docentes como los estudiantes, y lo que permiten también estos medios para socializar procesos sistematizados desde que se puedan compartir desde la virtualidad. Pero entonces la otra semana yo creería que ya el área está proponiendo a los estudiantes que están presentes, pues, como unas formas, y que va a estar, pues, lista en el momento en que también el departamento y la facultad definan, digamos, un cronograma para culminar este semestre atendiendo las directrices de garantías académicas que surgen desde la rectoría y que, pues, yo creo que vienen 2 semanas de mucho diálogo multiestamentario, ¿cierto? Estudiantes, docentes y administrativos para pensar cuál es la situación particular de nuestro departamento y nosotros pues hoy estamos acá más presentes, sobre todo los docentes del área de investigación de propuestas, que desde la parte pues, de entregas, digamos, como se nombran este ejercicio de evaluación formativa, pues eso hay que buscarle una salida distinta a lo que veníamos desarrollando como metodología. No sé, Lindy, o otro profesor que quiera de pronto aportar o retomar alguno de los puntos que hemos mencionado, o alguien que durante las presentaciones se le ocurrió algo y quiera compartirlo a los que están hoy conectados. Vamos a cumplir el horario hasta las 11 para que aprovechemos este espacio de diálogo también. Bueno, en el chat vemos varias preguntas sobre la convocatoria Ojo de Pez. Preguntan que si pueden presentarse con artículos o con obra o con imágenes. La respuesta es que se puede presentar con ambos. Ya me imagino que eso entra a considerarse dependiendo de todas las personas que se... ¿Se te está yendo el audio, Lindy? presente. Atendido a esta convocatoria. Ahí ya, ¿me escuchan? Sí, y ahora se repite lo último, o por lo menos a mí se me fue la onda con lo tuyo. Sí. Ah, bueno. Que igual que como ya dijiste, agradezco a todos los que están presentes por haber atendido este llamado de una manera pues como tan rápida. Nos sorprende pues la cantidad de personas o más bien estudiantes hasta egresados y profesores de la facultad que nos acompañaron. A los estudiantes que estamos ahí para ellos, para sus procesos, que esperamos, o sea, todas estas semanas hemos estado trabajando en pro de una propuesta para que ellos puedan avanzar en sus procesos, y se las estaremos compartiendo en las próximas semanas, como ya lo dijo Freddy, dependiendo de los cronogramas que la misma facultad logre concertar. Agradezco también a todos los que se presentaron hoy, a Juan Camilo, a Margarita, a Freddy y a Ojo de Pez por la generosidad con el material, por dejarnos esta sensación de que para crear se necesita es las ganas y que no hay, digamos, cuarentena para la expresión, ¿cierto? Si hay un deseo y una motivación, pues eso va a ser libre y no va a tener limitaciones. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, atención y tiempo. Bueno, acá yo creo que Angélica ya está dando respuesta a algunas preguntas puntuales. El chat va a seguir activo unos minutos más para que digamos esta posibilidad. Queda hoy abierta la invitación a que nos propongan, ¿cierto? Temas, derroteros, tópicos. Bienvenidos los estudiantes que quieran participar también con propuestas que estén desarrollando en estos momentos, que tengan de pronto una estrategia que emerge, digamos, en estas circunstancias y que se vuelva un ejemplo para los demás.
pues sería fundamental. Tienen aquí el espacio, por supuesto, lo vamos a generar. Nos pueden escribir al correo del área desde el cual se les envía siempre la información precisamente de las evaluaciones o lo institucional. A ese mismo correo pueden escribir presentando su propuesta, ¿cierto?, que quieren participar de este espacio, pero también a los docentes. Por ahí viene el chat rápidamente alguien que decía que le diéramos oportunidad a otros docentes, no solo los del área, del departamento. Pues yo creo que también es importantísimo. Sabemos muy bien en el área que, aunque este es el tronco principal del programa, todo está en línea de cruce con la línea de formación que se comprende desde lo complementario, ¿cierto?, desde ¿cómo es que se dice? Una formación integral, ¿cierto? Integrado no significa otra cosa que la convergencia de lo que se da en la formación integral. Y alguien decía ahí que de pronto colegas compartieran experiencias significativas con respecto a estos apoyos desde la virtualidad a la no presencialidad, o la posibilidad de haber dado o impartido las clases o generar dinámicas de creación. Entonces, vamos a hacer un llamado también a los docentes para que de pronto, me parece que podría ser un tópico, lo vamos a analizar, sea la próxima reunión, un espacio para hablar de experiencias pues particulares, significativas, y que han sabido sortear estas contingencias. Entonces, que atiendan tanto a los procesos naturales, digamos, de investigación y creación, pero también al ejercicio docente o a la activación de procesos colectivos, dadas las circunstancias donde algunos docentes han creado estrategias particulares que pueden estar un poco de manera tangencial a los objetivos de los programas, pero que bien podrían ser experiencias a revisar. Listo. Yo creo pues que ya quedamos despedidos todos. Muchas gracias nuevamente. Y estén atentos a la programación de este encuentro académico en próximos días. Gracias. Voy a dejar de transmitir. Feliz fin de semana. En cincuentena yo creo que ya es que vamos, ya no es cuarentena. Gracias Márgara, a todos. muchas gracias, Camilo, muchas divertido. gracias a los estudiantes de OJPs también, y felicitaciones por haber obtenido ese estímulo, y a la profesora Angélica, pues, que ha sabido dirigir también esta iniciativa tan importante, digamos, en la facultad, y que aporta a la práctica local en la ciudad. Listo.